Hola, en este video hablaremos sobre los museos reales de Bellas Artes en Bélgica. En él explicaremos la historia del museo, la formación de la colección de arte moderno y analizaremos algunas obras. Este trabajo ha sido realizado por mí, Fernanda Albarrán, Víctor Álvarez López y Paola Ríos Altamirano. Muy buenas, soy Víctor Álvarez y hoy voy a hablarles del Museo de Bellas Artes de Bruselas. Y vamos a comenzar con su historia, que es fundado en 1801, fundado por el cónsul Bonaparte, pero sus puertas eran al público en 1803, aunque este museo ya existía anteriormente en 1695, pero había sido saqueado por los revolucionarios franceses, y es precisamente que Bonaparte decide restaurarlo para que vuelva a tener su auge que tenía anteriormente. Este museo no es realmente un edificio, sino que son 4 centros de artes ubicados en la ciudad de Bruselas. Va del siglo XV al XXI en cuanto a las obras que contiene. En 1845 el Estado belga ve una sección de arte moderno en donde incluye obras de arte ya más vanguardista, como podría ser los de René Magritte. Y el museo tiene las obras del artista ya mencionado, también tiene a Peter Rubens y Rodin, y también a Hieronymus, que también ese es parte del auge flamenco, que es contemporáneo de Peter Rubens. Y también tenemos a Stadium 4, tenés al Museo René Magritte, el Museo de Arte Antiguo, el Fin de Chile y Arte Moderno. El Magritte se llama así por el propio artista René Magritte, que es un artista surrealista y contiene 800 obras del mismo. Luego está el arte antiguo, que a pesar de que se llama arte antiguo, realmente contiene arte flamenco, que es contemporáneo de Peter Rubens y de Hieronymus, los ya mencionados, y contiene entre sus obras La adoración de los magos de Peter Rubens. Luego el arte moderno tiene de final del siglo XIX y contiene varias obras surrealistas no solo surrealistas, sino vanguardistas y de otras corrientes europeas, incluyendo al propio Picasso, por poner un ejemplo. Luego está el Museo Wiertz, que se llama así por el propio artista del mismo nombre, y entre sus obras está la Belle Rosine, que es el propio Wiertz. Y estos museos pues están divididos en distintas plazas de la propia ciudad de Bruselas, pero en su conjunto forman un complejo de museos de arte, pero a fin de cuentas en su conjunto se llama Museo de Bellas Artes de Bruselas, a pesar de que realmente son varios museos diferentes con distintas obras y de épocas representadas, pero a fin de cuentas este es el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Para iniciar con la explicación sobre la conformación de la colección de arte moderno, debemos explicar que la colección de arte moderno se encuentra en el Museo de los Viejos Maestros. El Museo de los Viejos Maestros alberga pinturas del siglo XV hasta el siglo XVIII, periodo en el que hemos estado trabajando durante la clase. También la historia del museo irá muy de la mano con cómo se ha ido conformando la colección moderna. Como hemos mencionado, el Museo de los Viejos Maestros fue fundado por Napoleón Bonaparte durante el régimen francés en 1801, en el que creó 15 museos, donde uno de ellos tuvo su sede en Bruselas. Dos grandes colecciones del Louvre fueron asignadas a Bruselas en 1802 y 1811. Con el inicio del régimen holandés, el rey William I amplió las colecciones con diversas obras, así como amplió el edificio de la corte donde se encuentra el museo, pero en 1815 hay una restitución de obras de arte por parte de Francia y el Museo de los Viejos Maestros se llega a enriquecer con otras piezas. Llegada la independencia de Bélgica, el rey Leopoldo I lo convierte en el Museo Nacional para recibir las obras más destacadas de los mejores maestros belgas. Para 1863, Edouard Fetit realiza un primer catálogo con 361 obras. Tiempo después, en 1914, De Grès hace una donación de más de 4.000 dibujos de los maestros más importantes de Bélgica.
La importancia del museo siguió creciendo porque en 1974 se realizó una ampliación de 53 habitaciones al edificio Balat para exponer las obras del Museo de los Viejos Maestros, que, como hemos mencionado, presenta obras del siglo XV al siglo XVIII. Por último, en 1984 se renovaron las salas del Museo de Arte Antiguo o el Museo de los Antiguos Maestros y se realizó una publicación de catálogo e inventario de pintura antigua. El más reciente cambio fue la ampliación nuevamente del Museo de los Viejos Maestros en 2003. Ahora, entre los principales artistas que se presentan en el museo son pintores del sur de Países Bajos, que pertenecen al arte flamenco como Hieronymus Bosch, Roger van der Weyden, Hans Melling, Pedro Pablo Rubens y el más importante de la colección es Pieter Bruegel, el Viejo, ya que es uno de los museos que cuenta con más obras y dibujos del artista. Las obras más representativas que tiene el museo es La caída de los ángeles rebeldes de Pieter Bruegel, El censo de Belén de Pieter Bruegel, El camino al Calvario de Pedro Pablo Rubens, La masacre de los inocentes de Pedro Pablo Rubens, La Virgen y el niño de Quentin Metzing, El martirio de San Sebastián de Hans Melling y La piedad de Roger van der Weyden. ¿Qué tal? Yo soy Paola y yo les hablaré en esta ocasión de 3 obras que son parte de la colección de los Museos de Bellas Artes de Bélgica. En este caso voy a hablar de 3 artistas. Como ya hemos mencionado, pues uno de los más importantes es Pieter Bruegel. El segundo artista del que les voy a hablar se llama Jacques o Jacob Jordaens, un pintor de Amberes, Bélgica. Y el tercer artista del que les voy a hablar tiene como nombre Nicolas Mas, que es un artista proveniente de Dordrecht, Holanda. Y a pesar de que estos 2 artistas realmente no son muy conocidos, así como Pieter Bruegel, realmente su técnica, para mi gusto, es fenomenal, es increíble. Y además, en sus obras de arte reflejan muchos de los valores artísticos que en ese momento se estaban planteando y que se estaban haciendo con otros artistas, e inclusive ellos mismos se basan de otros grandes artistas, tales como Van Dyck o como el Bosco, etc. Y bueno, la primera obra que les voy a mostrar a continuación es la Alegoría de la Fertilidad de Jacques Jordaens y es un óleo. Ya en esta temporada pues era muy común que los artistas pintaran óleo sobre lienzo. Y bueno, pues Jordaens fue uno de los grandes maestros de la pintura del barroco flamenco. De hecho, se puede decir que fue el último de la época de los Países Bajos después de la muerte de Rubens y de Van Dyck. Y en esta obra el artista evidencia un estudio muy riguroso de la anatomía de las figuras. Se preocupa porque sean nítidas, realmente las figuras se ven bastante claras, se ve bastante clara la composición, parecería ser una fotografía inclusive. También el manejo de la luz es perfecto. Podríamos decir que inclusive pues este manejo de la luz hace que la obra se vea más natural, a diferencia de, por ejemplo, el Renacimiento italiano, que la luz pues era muy artificial y por lo tanto la composición y la escena se veía como montada, por decirlo así. Pero aquí realmente el uso de la luz evidencia mucho naturalismo, por lo que realmente hace que esta escena parezca real, muy, muy, muy natural. Y también podemos ver que una especie de luz dorada le pega a las figuras, por lo que también le agrega cierta calidez, cierto sentimiento. Ahora bien, como hemos estudiado previamente,
Las alegorías son representaciones humanas de temas literarios o artísticos, o pues también pueden ser de la vida cotidiana. Y en este caso, el artista personifica el tema a través de lo que podría parecer una ninfa, que es la figura que está de espaldas en la parte del medio, junto con los sátiros que la rodean, que posiblemente representan seres que en la antigüedad encarnaban estas fuerzas indómitas de la naturaleza. También vemos que hay muchas figuras de uvas, y específicamente las que están en la parte inferior del cuadro podrían simbolizar la fertilidad de la naturaleza, acentuando más este tema. Y la cornucopia, que carga los frutos, es una referencia o una posible referencia a las metamorfosis de Ovidio, que cuentan cómo surgió cuando el cuerno de Aquelo, metamorfoseado en toro, se rompe en su pelea con Hércules y las ninfas del agua posteriormente lo llenan de frutos. La siguiente obra de la que les voy a hablar y que ya habíamos mencionado previamente es La caída de los ángeles rebeldes de Peter Bruegel. También es un óleo sobre lienzo. Y en esta obra es muy curioso porque Bruegel se inspira directamente en el estilo de uno de sus máximos ídolos, que en este caso es Hieronymus Bosch, o el Bosco, como lo conocemos. Y en esta obra podemos observar unas figuras híbridas entre seres humanos y animales, con las formas más monstruosas e imaginables, algo que no es muy extraño del Bosco. Podemos ver desde peces, insectos, aves, moluscos, plantas, etc. Por lo que la escena está completamente lejana de ser una obra realista. De hecho, se podría entender esta obra como una de las pioneras en lo que años más tarde sería el surrealismo. Como tal, no es parte de, pero sienta las bases de lo que después sería ese movimiento. Y podemos ver muchos tonos azules, acentos rojos, verdes y blancos, sobre todo pues mucho esta mezcla con los rojos, diferentes tonos de rojos, que son muy característicos en el trabajo de Bruegel. Y en esta obra particularmente porque pues, es muy colorida, y creo que es una forma muy ingeniosa, y posiblemente tal vez fue a propósito, de ordenar pues este caos que se está representando. Ahora, ¿qué escena es la que se está representando? Esta escena de hecho es la que se describe en el Apocalipsis, la cual se narra el momento de la derrota del ejército de Lucifer, en la caída de estas criaturas que caen del cielo para llegar a la tierra. Y podemos observar en la parte del medio a San Miguel, que era el general de Dios, y se encuentra con una armadura dorada, está extendiendo sus alas, y a su lado lo flanquean estos ángeles rebeldes que se encuentran luchando con estos ángeles buenos. Como podemos ver en esta obra, pues realmente no se pierden estas representaciones religiosas, sino que así como el Bosco, Bruegel representa estos diferentes episodios de una manera satírica, de una manera muy particular, como muy fantasiosa, lejos de ser realista, porque precisamente le da este toque de mito, por decirlo así, y realmente le permite una libertad creativa maravillosa, y es muy evidente en sus obras, y que también, como ya había mencionado, pues que se basa mucho del Bosco, que también fue muy influyente en artistas posteriores. Y la última obra de la que les voy a hablar, pero no menos importante, es la de Anciana Dormitando, que es de Nicolas Mas. Igualmente, así como las analizadas previamente, es un óleo. Y bueno, cabe recalcar que
el artista vive durante el siglo de oro holandés, por lo que fue uno de los grandes maestros de la pintura. Personalmente creo que es uno de mis favoritos. Y él pinta principalmente escenas de género, retratos de la sociedad, pero también historias religiosas. Y esta obra específicamente goza de un dramatismo bastante acentuado, causado principalmente por el manejo de la luz, así como pues este sombreado muy suave y estos detalles muy naturalistas que ya les había mencionado. O sea, realmente esta obra también podría parecer una fotografía. Y esto se debe también, como dato curioso, que el artista Maes fue alumno de Rembrandt y por ende él también aprende los fundamentos de la pintura barroca, que son los que ya les he mencionado. Y bueno, esta figura se trata de una anciana que acaba de dormirse sentada en su silla y tiene a su lado un libro y unas gafas que sostiene con su mano derecha y con la izquierda apoya la barbilla. El artista da a entender que se trata de una siesta inesperada, al parecer. Y pues también es importante destacar que la habitación está llena de objetos de calidad, como la capa de piel sobre su regazo, el libro que se encuentra a la derecha y el candelabro de bronce. También la jarra de cerámica que está en la esquina superior derecha, por lo que podríamos concluir que la señora es una persona de clase media que se encuentra acomodada, realmente no vive en el lujo, pero tampoco está en indigencia. Hay ciertos elementos de los cuales voy a mencionarles que son muy característicos de la época y que muestran de manera muy sutil su significado para el contexto en que fue realizada esta obra. Por ejemplo, el libro que podemos ver en el cuadro es el libro de Amós, que es una Biblia que se encuentra entreabierta y apoyada en un soporte. Esta página que se muestra es precisamente la de Amós, uno de los 12 profetas menores que aparecen tanto en la Biblia hebrea como en el Antiguo Testamento cristiano. Y pues realmente, al no existir en el cuadro elementos que simbolicen el judaísmo, es posible que la mujer sea protestante. Era una fe muy prominente en la República Holandesa y que viene precisamente pues desde ya los finales del Renacimiento en Italia. Entonces es una religión que se esparce por toda Europa. Y bueno, el segundo elemento es el encaje de bolillos. El hecho de que el artista incluyera este elemento podría ser porque quería que tuviera un tono un poco más moralista. Es importante mencionar que los encajes tenían un símbolo de industria y diligencia, por lo que representan una ocupación productiva y pues no esta cultura del ocio que era muy despreciado en la sociedad holandesa del siglo XVII. Y las mujeres tenían esta expectativa de que llevaran un hogar económico, que fueran eficientes, que fueran productivas, por lo que era muy común que las amas de casa pues hicieran varias actividades, como es el caso de esta mujer. Y otro de los elementos importantes es esta llave, que se encuentra también en la composición, que lo más probable es que se utilizara para la despensa de la cocina. Es muy curioso porque muchas amas de casa tenían cerraduras en la despensa, pero principalmente era porque ahí se solían guardar también ingredientes más caros, por eso se necesitaban resguardar muy bien. Personalmente considero esta obra como una de mis favoritas. Creo que para nosotros como equipo nos es importante analizar mucho en la técnica de estos artistas, el cómo se inspiraron mucho en sus contextos también, de sus predecesores. En el caso de Peter Bruegel,
Y bueno, los invitamos también a que ustedes ahonden más en las obras de estos 3 artistas, porque explicar solo 3 no es suficiente. Entonces, y también en general en la colección de los Museos Reales de Bellas Artes.